Lo dijo en la primera hora. Agradezco también la enorme audiencia que tenemos a esta hora de la mañana. Gracias por seguirnos. Esto es A Primera Hora por Sonorama junto a Belkis. Y quienes habla, vamos a generar nuestro panel de miércoles, de los días miércoles. Cada miércoles tenemos esta posibilidad de conversar con nuestros invitados sobre los grandes temas. Panel de miércoles, ¿cómo me salió eso? Panel de día miércoles. Acá se ríe Belkis y nuestros invitados. Bueno, ¿qué nos dejó el 1 de mayo? Porque claro, hay algunos que están bravísimos porque no hubo sangre, ni enfrentamientos, ni bombas lacrimógenas. Hay unos que dicen que fue un chiste la movilización del fin de semana. Y hay otros que, claro, se aprovechan de eso para decir que como la concentración no fue masiva, yo entiendo que la marcha fue masiva, pero la gente luego de la marcha se retiró y no se quedaron en la concentración. Entiendo que así fue la cosa. Como no hubo gente en la concentración, consideraron que fue un fracaso lo que había pasado el último domingo. Pero creo que es un buen momento para analizar ya en frío qué nos deja este 1 de mayo del 2022 y hacia dónde apunta justamente la relación entre empleadores y trabajadores en este momento político y económico. Y tenemos dos puntos, queremos poner en la mesa dos posiciones distintas desde sus respectivas visiones. La de Rodrigo Gómez de la Torre, empresario, representante del sector empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y entiendo que en su momento Rodrigo también fue presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, me parece, ¿no? Así es. ¿Cómo no? Y Giovanni Atariguana, dirigente social, presidente o director nacional de Unidad Popular, que también nos acompaña. Los dos, gracias por invitarnos. Empiezo con Rodrigo saludándole y gracias por la gentileza. ¿Qué nos dejó la jornada del domingo 1 de mayo? Bienvenido, Rodrigo. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, Giovanni, qué grato saludarte y estar presencial a los tiempos. A ver, yo creo que el 1 de mayo es un día que primero no es un día de celebración, yo creo que hay que tener claro que es un día de conmemoración de una lucha social de hace muchísimos años atrás, en donde a través de procesos de inicio de las relaciones laborales en las revoluciones industriales se dieron abusos. Y de esos abusos nacieron los primeros códigos del trabajo, van a ser ya casi 100 años atrás. ¿Qué pasó este 1 de mayo? Yo creo que fue un 1 de mayo tranquilo. Recuerdo en el 2017 cuando de pronto los caballos aparecieron y comenzaron a llevarse a la gente y teníamos 30 personas en la fiscalía. Yo estaba en esos días en la misma marcha del 1 de mayo. Y este más bien fue un 1 de mayo en la cual hubieron mucha movilización, se permitieron los accesos a las diferentes partes. Yo no sé si tiene que ser más o menos gente, yo creo que hubieron discursos de lado y lado, tanto del Frente Unitario de Trabajadores, de la Central Unitaria de Trabajadores, hay, en el lado del sector trabajador hay dos visiones inclusive no necesariamente contrapuestas, pero distintas. Hubieron los típicos infiltrados de todas las marchas, fueron cuestionados, ahí se trató, pero creo que se dio en el marco de la tranquilidad, de la paz. Por el otro lado, sí, podemos tener visiones distintas con Giovanni, pero creo que ya este es un momento en el cual hay que sentarse a dialogar, y si tenemos, y voy a topar el tema contigo, Giovanni, porque estamos aquí juntos, si tenemos 100 puntos sobre la mesa, y tenemos discrepancias en 99, trabajemos en el 1. Y cuando ese 1 vayamos avanzando, iremos descubriendo que no ha sido 1, han sido 4, 5, 8, 10. Y así va a ir construyendo soluciones. Porque el país no necesita confrontación, el país necesita soluciones a un problema real. El empleo pleno no se está construyendo. Y las cifras, y con esto concluyo, las cifras del 2014, 49.28%, diciembre del 2019, 38.8%. O sea, todavía no le echemos la culpa a la pandemia y el empleo pleno se había ido a pique. Y a la pandemia le puso la cereza del pastel y cerramos en el 33 de diciembre y a marzo estamos en el 32.8. La realidad es que el empleo sigue cayendo y eso no se va a cambiar. No hay tal recuperación. No hay tal recuperación del empleo. Desde septiembre del 20, que ya tendríamos cifras comparables del 32.08 al 32.89, con un incremento en diciembre, que es un tema estacional.
no hay una recuperación todavía real, y más bien lo que vemos es que esto no se va a construir por decreto. Esto se va a construir aterrizando, a darnos cuenta que las realidades laborales de finales de 1800 son sustancialmente distintas a las realidades que tenemos al 2020, 2021, donde el mundo ha cambiado y las tecnologías también obligan a tomar decisiones para adaptarnos a los nuevos tiempos. Correcto, Rodrigo. Gracias. Bienvenido, Giovanni. Buenos días. Misma pregunta. ¿Qué nos dejó este 1 de mayo la movilización que se registró? Y a esto yo agrego un elemento adicional, porque el consejero presidencial Diego Ordóñez dijo que no es más que un ritual donde se gritan consignas. Bienvenido. Muy buenos días, Belkis, Fabricio, Roberto. Realmente un placer compartir. Rodrigo, no me le Rodrigo. Hasta Al menos ya me lo cambiaron a mí. Es que es un debate de miércoles, como ha hecho Fabricio. Pero bien, Rodrigo, un placer compartir este espacio. El 1 de mayo, por supuesto que es una fecha universal, donde los trabajadores, hombres y mujeres en el mundo, conmemoran precisamente la reivindicación del elemento fundamental en la producción, que es el trabajo del ser humano. Es el único capaz de transformar la naturaleza y convertirla en riqueza. Y por tanto, conmemora las luchas para tener un trabajo digno, un salario justo y condiciones laborales que permitan la realización plena del ser humano. Por tanto, el 1 de mayo, más allá de que el consejero Ordóñez, que es muy digno para la Asamblea, por supuesto, le vea como un rito, en realidad es una expresión política importante de las clases trabajadoras. Y este 2022 no fue la excepción. Yo diría, luego de la pandemia, este fue una expresión primero nacional. Yo quiero decir que ha habido movilizaciones en 40 ciudades. 24 de las capitales provinciales tuvieron movilización diversa, de sindicatos, de gremios de artesanos, de maestros, de estudiantes, de pequeños comerciantes, de médicos y enfermeras que han sido despedidas en este contexto, de activistas LGTBI, en el caso de Quito, por ejemplo, de quienes están reclamando la consulta a propósito de la minería en el Chocó andino. Así fue una movilización diversa, multitudinaria, 3 horas y media de recorrido en el centro histórico, efectivamente nos habla de miles de gente, y que obviamente tiene un contenido altamente político, no porque se recita consignas, sino que expresa posiciones. Fue una expresión de protesta donde diversos sectores se unifican en función del descontento que existe frente a la situación, frente al gobierno que es incapaz de dar solución a los problemas de la gente, que expresa su oposición a las políticas neoliberales del régimen de Guillermo Lasso y que expresó de forma contundente un hartazgo con los políticos en el poder. Yo creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, es importante el 1 de mayo porque marcó un antes y un después. Hay un sujeto político que a partir de ahora, quienes están en el Ejecutivo, la Asamblea, en general en el Estado, las fuerzas políticas deben tomar en cuenta, que es el pueblo organizado. En democracia, lo más importante, por supuesto, es la expresión del pueblo. Y en este caso, el pueblo se ha, pronunciado de forma masiva, unitaria, combativa. Lamentablemente, yo escuchaba ayer al presidente de la República en su sabatina, que así digo, de los martes. Y vemos que parece que no ha pasado nada. El señor sigue en la estratosfera, está en una burbuja, cree que las cosas van bien cuando el Ecuador parece que se cae a pedazos. Muy bien lo ha dicho Rodrigo, el Ecuador reclama soluciones en todos los ámbitos, económico, social, la inseguridad, no se diga en el tema laboral. Es por eso que el 1 de mayo, creo que en la perspectiva, abre un nuevo escenario donde un actor fundamental, el pueblo organizado, se ha expresado de forma contundente. Correcto. Rodrigo Gómez de la Torre, más allá de las manifestaciones, más allá de que si fue o no multitudinaria la jornada del domingo, si fue o no multitudinaria la concentración en el centro histórico de la capital, vamos a lo de fondo. Usted hacía un diagnóstico sobre la situación del empleo en el Ecuador. ¿Hay un norte? ¿Se ve un norte? ¿Hay una salida? ¿Se advierte que se está preparando una salida? ¿O seguimos debatiendo diagnósticos
y no enfrentando soluciones. Rodrigo Gómez de la Torre. Lamentablemente el tema del empleo no es una posición política. El tema del empleo es un derecho interesante puesto y está puesto así en la Constitución, pero el empleo no se crea por decreto, sí se destruye por ley. Y lo demostramos en el año 2015, donde se puso la famosa ley de justicia laboral, como se la llamó, y hemos coincidido con el Frente Unitario de Trabajadores que debería llamarse la ley de injusticia laboral. Tal vez las visiones del por qué es injusticia son distintas, pero a partir de ese momento se comenzó a destruir empleo. Yo creo que es un momento que hay que tomar decisiones más en lo técnico que en lo político. Y como decía previamente, si no nos damos cuenta que las tecnologías y la tecnificación están presentes, estamos primeramente, ahí sí que coincido, en la estratosfera. ¿Por qué? Porque en este momento un desarrollador de páginas web aquí en el Ecuador trabaja, digamos que aquí en el Amazonas y Japón, en el piso de más arriba. Ese señor no está compitiendo con alguien que está trabajando en el sur de Quito o en el norte o en Riobamba. Está compitiendo con alguien que está en la India, que está en el Asia, que está en el África, que está en Europa. Los niveles de competitividad que hay que tener ahora y la dinámica laboral es muy distinta. Antes estábamos pensando que teníamos que ir a la oficina de 9 a 5. Ahora los cafés se han vuelto oficinas. A través de este dispositivo, para los que nos pueden ver en pantalla, los celulares o la computadora, tenemos una oficina que la ponemos en la espalda y nos trasladamos. Y si no fuera por problemas de inseguridad, tendríamos mucha gente sentada en parques donde hay wifi, trabajando, sin necesidad de estar esperando llegar a una oficina o cumplir con un horario específico. Entonces, ese tipo de situaciones reales hay que darnos cuenta. Y me sorprende que todavía no las estemos evidenciando tan drásticamente cuando la pandemia, porque yo hice referencia al 2019 también en cifras laborales, pero la pandemia nos cambió la vida completamente, nos enseñó el teletrabajo y nos recordó algo que tiene más de 100 años, cuando Charles Darwin hablaba de que la especie más fuerte no es la especie que sobrevive no necesariamente es la más fuerte, sino la que mayor capacidad tiene de adaptación. Nosotros que tenemos un código absolutamente rígido que no permite la adaptación, y eso de ahí no se resuelve con contratos laborales diferenciados. El maestro vespertino, el maestro matutino, el maestro para la jornada nocturna. Perdón, señores, no. Necesitamos tener jornadas que nos permitan ampliar la visión y permitir adaptarnos a las realidades en vez de creer que a través de una norma jurídica, de la cual en la Asamblea hay cerca de 40, vamos a construir realidades. Pero yo le pregunto, Rodrigo, rápidamente, sí. ¿Estamos listos para adaptar la legislación a estas nuevas modalidades contractuales, digamos, sin caer en precarización? Porque es la principal preocupación que existe. A ver, la palabra precarización yo les invito a buscar en el diccionario. Precarización es una cosa, flexibilización es otra, ¿ya? Aunque les queramos mezclar conceptos. Yo le hago la pregunta, la contrapregunta. ¿Estábamos listos para el 16 de marzo del 2020 entrar a un confinamiento que nos duró casi un año y poder seguir con actividades no normales, pero adaptar las radios, las formas de comunicación, adaptar las formas de educación? ¿Estábamos listos para todo eso? No estábamos listos. Sin embargo, tuvimos que hacerlo porque el mundo nos llevó a eso. Sí, pero laboralmente se adoptaron medidas a nivel de empresas y demás, y medidas que no se han eliminado. Por ejemplo, sigue habiendo trabajadores que siguen percibiendo menos de su salario como debería. ¿Y quiere que le cuente algo? Esas normas no fueron de la ley humanitaria. Esas normas estaban vigentes en el Código del Trabajo, que se implementaron y se aprobaron en la ley de llamada de seguro. No. La de justicia laboral destruyó empleo en el 2015. La del 2016, el gobierno desesperadamente buscó mecanismos de contratos extendidos, jornadas reducidas, seguro de desempleo. Todo eso estaba vigente. En el 2016 se aprobó esto. ¿Por qué? Y veamos, olvidémonos del Ecuador un rato. Vámonos a Inglaterra. Inglaterra acaba de aprobar el sábado como día de trabajo. Bélgica
Bélgica copió, yo creo que copió, a través de una norma que se aprobó en el 2019 en el Consejo Nacional del Trabajo. Bélgica plantea que la jornada laboral de 40 horas puede ser redistribuida en menos días, hasta 10 horas diarias, 40 horas en 4 días, o ampliada. Eso se llama, o algunos le van a llamar flexibilización. No sé si esa es la palabra, Giovanni Tarihuana. Por supuesto que cuando se trata de reformas, de regresiones, se busca términos eufemísticos para disfrazar la realidad. La flexibilización no es otra cosa a la hora del té, en precarización. Porque estamos de acuerdo, Rodrigo, hay que darle cuenta de los nuevos fenómenos tecnológicos, de telecomunicaciones, los horarios, las formas de producir. En eso estamos plenamente de acuerdo, ¿no? Y creo que en general los obreros plantean estar siempre a la vanguardia. Lo que no se puede permitir, y eso es no solamente técnico, sino político, es que a título de enfrentar los cambios, precisamente se afecte lo que tú has dicho, el derecho al trabajo. El trabajo efectivamente plantea el que el trabajador, hombre o mujer, pueda tener los elementos suficientes en condiciones adecuadas para llevar el pan a su hogar y tener una vida digna. Entonces, varios de los derechos sindicales en el mundo, como por ejemplo el pago de horas extras, el pago de horas suplementarias, tienen que ver con la jornada laboral, tienen que ver con el derecho que tienen los seres humanos de compartir con su familia, de establecer jornadas que no pueden ser indefinidas, como por ejemplo en la propuesta original que presentó el gobierno, la famosa mega ley en octubre del año pasado. La ley de creación de oportunidades, sí, que no fue calificada por el CAL, ¿a eso se refiere? Precisamente, ¿no es cierto? Donde había cosas tan aberrantes como decir que si el empleado era despedido, tenía que indemnizar al patrón. Esa es la concepción de los cambios que plantea el gobierno y los empresarios. Por supuesto que iba a haber conflicto. Podemos y debemos dialogar, por supuesto, para crear condiciones en donde efectivamente quienes son parte de la producción, trabajadores que generan la riqueza, el empresario que invierte, puedan tener efectivamente un ganar y ganar. Pero si vemos solamente desde el lado de que entonces, que bueno, somos los empresarios, les damos el empleo y a buena hora que tengan, como dice el presidente de la República, con que gane más de 25, doña, ¿cómo se llamaba la señora del suburbio que decía el presidente de la República? No, queremos empleo pleno. Y el concepto de empleo pleno, Rodrigo me dirá si no es así, se plantea que tenga al menos el salario básico unificado y que tenga 40 horas de trabajo. Lorenza me recuerda. Lorenza. Yo quiero plantearte algo. 40 horas de trabajo, ya. La hora extra es una cosa que debe ser validada entre trabajador y empleador y por el inspector del trabajo. Así determina el código actual, ¿ya? Pero la hora extra no es un derecho, es un adicional. Y yo te planteo otra cosa. No nos excedamos de las 40 horas, que nunca se ha planteado, por cierto. Lo que hemos planteado es que se cambie la jornada, que en vez de ser de 5 días pueda ser de 4. Si nosotros tenemos un casi 70% de informalidad, de gente que no accede a tener derechos laborales, y tenemos un 30% de gente que quiere guardar, y gente que tiene ya el privilegio de tener un trabajo. ¿Derecho o privilegio, Rodrigo? Cuando tú tienes un 30%, quienes están con trabajo es un privilegio. Privilegio es de que tiene capital. No. El tema es este. ¿Qué pasa si esas personas que están con 5 días de trabajo y con un par de horas extras ahí, se les reduce a 4 días de trabajo en base a acuerdos? En base a acuerdos, y eso está en el Consejo Nacional del Trabajo, por cierto. Se les reduce a 4 horas y se amplía espacios de contratación los otros 3 días a la semana para gente que no tiene ningún tipo de derechos y que está pululando a ver qué consigue. Sí, probablemente le baje el ingreso de las horas extras, que no es un derecho, es un adicional. Y puedas dar derechos a quienes no los tienen. Yo creo que hay que comenzar a ver la dinámica diferente. Y no estemos hablando de salir de las 40 horas. Mira, Rodrigo, yo creo que hay que mirar el tema. Vuelvo a insistir, no es que el empresario de manera generosa está otorgando, está dando una limosna. Entonces, a buena hora, acéptame las horas extras, acéptame la rebaja del salario. Acabamos de ver las cifras respecto a la famosa ley humanitaria, que de humanitaria no tuvo nada, que permitió que cientos de miles de trabajadores, en acuerdo, entre comillas,
vean reducidos sus salarios de manera significativa. Y ya ha pasado ya más de 2 años y obviamente esos cientos de miles de trabajadores mantienen las mismas condiciones. Entonces, cuando hablamos de relaciones entre patrono y trabajadores, no hablamos de relaciones equitativas. Quien tiene el poder, quien tiene el capital, quien tiene el privilegio, siempre va a ser, en este caso, el empleador. Primera cosa. Segundo, vamos a ver el tema del empleo. Yo estoy de acuerdo que no hay tal reactivación, Fabricio, porque el presidente se llena la boca diciendo que hay más de 350.000 nuevos empleos. ¿Existe o no existe esa cifra? No existe esa cifra. Veamos qué dice el IES. Cuando hablamos de empleo pleno, hablamos de salario básico mínimo y hablamos de 40 horas laborales y afiliación al seguro. En el periodo de mayo... O sea, hablar de empleo pleno es con los beneficios de ley, al menos el salario básico y los beneficios de ley. Por supuesto. Estamos hablando, no superan las 100.000 afiliaciones y que tienen que ver con el rebote lógico apenas de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice, no, las leyes o los decretos no generan empleo por sí, pero la política pública sí debería hacerlo. Y tenemos un gobierno que no sabe para dónde va, está encapsulado, está obsesionado con las políticas neoliberales en todos los planos, económico, de austeridad. No hay inversión pública, Fabricio. En 4 meses, el gobierno ha invertido, creo que 67 millones de dólares en inversión, en obras. Sí, no hay obras que permitan la contratación de trabajadores, ¿no es cierto? Hay una otra promesa incumplida. Ahí podemos ponernos de acuerdo con los pequeños y medianos empresarios, también con los grandes. Es decir, un elemento fundamental para la estimulación de la producción, ¿cuál debería ser? Que la tasa de interés de la banca privada baje, Fabricio. O sea, estamos hablando, como gran cosa, bajó creo que de 12% a 11.8%. El crédito productivo que llama el segmento de la banca privada. Estamos hablando de una tasa de interés que se le cobra al mediano y pequeño productor, que tiene que ver 4 veces el costo de la inflación. O sea, ¿cómo, si no hay alivio económico para que estos negocios puedan invertir? Efectivamente, ¿de qué hablamos? El gobierno decía ayer, el presidente Lasso, gran cosa, han entregado 17.000 créditos, dijo ayer, a propósito del 1 a 30 años plazo. Interesante, pero una gota no llena el océano. Estamos hablando... ¿Pero puede ser un punto de partida o no? Ah, sí, pues, pero ¿cuánto fue el ofrecimiento? Estamos hablando de 900.000 unidades productivas a nivel agrícola. Estamos hablando casi de 1 millón de microempresarios. Entonces, si no hay crédito en la banca estatal, en condiciones adecuadas, y no hay la voluntad política del régimen del banquero de hablar con sus colegas y establecer tasas de interés racionales, efectivamente estamos hablando de políticas públicas en las cuales, por supuesto, el país debe unificarse. Y no nos digan que el presidente no tiene condiciones. Él tiene mayoría en la Junta de Regulación Monetaria. Son sus representantes. El tema es que carece de política pública. Vamos a ver el tema agropecuario. Acaba de nombrar nuevo ministro de Agricultura, el señor Manzano. ¿A quién representa Manzano? Representa a los exportadores del banano. Álvaro Noboa, sus vinculaciones son absolutamente claras y ahí están esperando los agricultores medianos, pequeños y grandes políticas públicas. Correcto. ¿Por qué no hay un subsidio a la uria, por ejemplo? El tema de los lecheros, el tema de los productores de banano. Acaba de darse una importación, entiendo yo, de 50.000 toneladas de maíz. Están quebrando la producción nacional. Entonces, hablamos de política pública. Correcto, Rodrigo. Justamente a partir de estas reflexiones, ¿qué está pasando con la política pública para la generación de empleo en este gobierno próximo ya? Estamos a nada de que cumpla su primer año. A ver, yo creo que el Ecuador lamentablemente carece de políticas públicas. El Ecuador mantiene políticas que ni siquiera puedo decir que sean políticas de gobierno. Son políticas de funcionario. Doy ejemplos. Cojamos del gobierno del personaje que duró 10 años. 4 políticas agropecuarias. Ninguna coherente con la siguiente. 7 políticas industriales dentro del mismo gobierno. Una política pública es algo que trasciende los gobiernos. Y precisamente el ministro Manzano, no tengo el gusto de conocerlo, conozco su currículum. Y si trabajó para un grupo u otro, qué bueno que lo haya hecho. Porque todos tienen derecho al trabajo. O sea, seamos francos. Pero tiene el conocimiento y tiene la experiencia, esperemos que se rodee. Y para tener política
yo creo que uno de los mejores documentos, y no es por defender a ese gobierno ni al ministro que participó en la elaboración en política agraria, es la política que se publicó a finales del gobierno pasado, Con Javier Lasso como ministro. Javier Lasso como ministro. Es una de las mejores políticas agropecuarias que han nacido. ¿Por qué? Primero, porque no es una política asistencialista. El Ministerio de Agricultura no es una entidad de beneficencia. El Ministerio de Agricultura es una entidad que debe ser de carácter técnico, que debe articular, ya que están los dos en la misma Amazonas, entre el Amazonas y Eloy Alfaro y el Amazonas y Pereira, de la mano con el Ministerio de la Producción, para ver cuáles son las demandas y las exigencias de los consumidores, tanto nacionales como internacionales, para en función de eso ver qué se debe producir y cómo se debe producir. Hablamos de que el tema del maíz, son 35,000 toneladas que están importando en total. Históricamente se importan 60,000 para cubrir un déficit que existe. No es un tema extraño, es un tema que se ha vuelto político. Ese es el cuento. Todo se ha vuelto político. Ahorita acaba de subir en algo algunas marcas el precio de la leche a consumidor final. Pero ojo, no se había subido desde el 2013. Y los productores ahorcados porque la urea y los fertilizantes no se elaboran en Ecuador. Porque primero la refinería, que solamente uno la ve, no funciona. Para tener una refinería para elaboración de urea necesitamos volúmenes y no tenemos los volúmenes adecuados aquí para justificar las inversiones. Ahí son temas que hay que ir también aterrizando. No es político, es técnico. Y necesitamos que haya acuerdos, y si los países, Rusia y China, principales productores mundiales de urea, el año pasado, antes de la guerra, tomaron la decisión que la gran mayoría de su producción iba a quedarse para consumo nacional en Rusia y China, ya los incrementos internacionales de la urea y fertilizantes se dieron entre julio y enero, en más del 100%. Entonces, más bien hay que buscar alternativas, y hablamos de las alternativas orgánicas desde hace años, pero no estamos aterrizando, porque caemos nuevamente en qué es lo políticamente vendible esta semana. Y nos pasamos hablando del sector avícola todo el día, porque hablamos de huevos todo el día, cuando deberíamos sentarnos a dialogar y buscarle soluciones al tema. El día de hoy comencé diciendo algo. Si con Giovanni tenemos 100 puntos sobre la mesa y estamos de acuerdo en uno, ya estamos de acuerdo, ya en un par de cosas. Hay gente que está en la estratosfera, ya es un punto de acuerdo. Segundo, que las leyes no crean empleo directamente, estamos de acuerdo. Pero de las tasas de interés que también, bajen las tasas de interés, pero también reconozcamos cuál es el concierto mundial para conseguir fondos. Y justamente estaba abriendo. Ecuador, 797 puntos básicos de riesgo país. Bajó de 1.200 a 700 con este gobierno. Lo reconozco, y este año no se ha movido por los 750, 805, por ahí. Perú, que está en unas condiciones políticas complejas. No solamente con el presidente actual, sino con los 3 presidentes anteriores. Está ahorita en el punto más alto, en 194. Esto también refleja cuál es el costo del dinero para los países. Ahora, el tema es que si la memoria no me es infiel, Rodrigo y Giovanni, Belkis, amigos y amigas, le pregunto rápidamente a Rodrigo. Yo me acuerdo que anunciaron un acuerdo entre empleadores, trabajadores y gobierno, creo que fue en marzo, abril del 2019, ¿fue? En marzo del 2019 se anunció un acuerdo en base a 3 puntos. Eliminación del 35% del trabajo ocasional, cambios en las jornadas laborales, precisamente redistribución de las 40 horas. Tercer punto, reconocer que el emprendedor entra a contratar y que necesita un tiempo hasta estabilizarse. Ahora, en octubre, te completo esto, en octubre se anunciaron 2 acuerdos más que tenían que ver con teletrabajo y con que la jubilación patronal, como está, nadie accede a jubilación patronal. Yo le pregunto, Rodrigo, rapidito, en 30 segundos para dar la palabra a Giovanni. ¿Eso se tradujo en una reforma laboral? No se tradujo. Ese era el punto. Ese no es el problema. Pero ahí ya depende también del gobierno de turno. Por supuesto, es que ese es el tema. Yo tenía en el radar más o menos estos escenarios
sobre todo el episodio de marzo-abril de 2019, porque además allí se discutió la representación de los trabajadores en el Consejo. Y Ya. curiosamente en esa representación estaba el delegado del Frente Unitario de Trabajadores, que como ellos, como Frente Unitario, no pueden participar porque no tienen personería jurídica. Entonces ellos envían un delegado. Al delegado que enviaron fue a Edgar Zarango. Y cuando Edgar Zarango, entendiendo la dinámica y la discusión que tuvimos en el seno del Consejo... Edgar Zarango se peleó con el FUT. más bien el FUT se peleó con Edgar Zarango, pero porque el FUT tiene una capacidad, el FUT tiene una capacidad maravillosa de estar en contra de los que están en contra de los que están a favor y en contra por un acaso. Eso me permite preguntarle a Giovanni si él está en contra de los que están en contra, está a favor de los que están a favor. Giovanni Tarihuana, tenga la bondad. Siempre a favor de la vida y los derechos, Fabricio. Porque el movimiento social, los trabajadores siempre hemos presentado propuestas para sacar el país adelante. En el tema laboral está el Código Orgánico Integral que se presentó a través de la bancada de Pachacute, Salvador Quispe, en el mes de noviembre y que estamos esperando en esta asamblea, en medio del caos que tiene, le dé un trámite, donde obviamente se necesita discusión. El gobierno ha llamado a una mesa de diálogo y el gobierno insiste en tener dos códigos paralelos, es decir, uno con todos los derechos del código actual y otro para ciudadanos de segunda, pues, que como les vamos a dar graciosamente el privilegio de ser trabajadores, van a tener menos derechos. Entonces ahí hay un punto insalvable, porque desde el punto de vista del Frente Unitario de los Trabajadores debe haber una sola ley que cubra efectivamente las relaciones obrero-patronales y no se puede legislar hacia atrás, por una parte. Por otra, por supuesto, nosotros creemos que es necesario políticas públicas que fomenten el empleo. Hablábamos de las tasas de interés, donde el presidente tiene la palabra, donde no se requiere efectivamente cambios legales. Me dirán, lo que pasa es que la banca y el riesgo internacional, no, aquí veamos las cifras. El año pasado, Asobanca reportó utilidades netas, Rodrigo, 387 millones de dólares. Mientras el resto del Ecuador, productores, trabajadores, desempleados, enfrentamos la crisis de la pandemia, vemos que a todos no les ha ido igual. Y hay una ganancia de más de $1 millón diarios. ¿Por qué? Porque mantienen tasas de interés realmente insalvables, que asfixian a las familias ecuatorianas. Entonces, pedir a los banqueros que ganen un poquito menos, efectivamente es hablar de reactivar la economía. Pero vamos más allá. Tenemos un excedente en el fondo petrolero ahora. Los más conservadores hablan de 2.000 y los más optimistas de 3.000 millones de dólares adicionales por el precio del barril del petróleo aquí y ahora. De ingresos, Por supuesto. Porque voy a poner una acotación. Mira, en todo caso, la pregunta es, si a eso le sumamos el aumento en la recaudación tributaria, no solamente por la reforma del impuesto a la renta, sino por el consumo, hay un excedente de 500 millones de dólares en la recaudación del IVA solo el primer trimestre. Estamos hablando de una caja fiscal que nos preguntamos hacia dónde va destinado ese recurso, porque no hay medicinas en los hospitales, pues, porque los locales escolares en la costa ecuatoriana estamos viendo cómo no han sido atendidos, se caen los techos, Fabricio, están inundados, los pupitres destruidos, no invierten. No hay un mayor número de capital para esos préstamos que ha ofrecido el gobierno. No hay rehabilitación de las vías. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde va la plata de los impuestos? ¿A dónde va el excedente petrolero? Seguramente el presidente de la República nos dirá que está ahorrando y la Reserva Monetaria Internacional y quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. No, el tema es que aquí y ahora el pueblo ecuatoriano reclama soluciones, inversión, reactivación. La economía ecuatoriana está saliendo, ha sobrevivido las familias, Fabricio, con un dato que no corresponde a la política del presidente, ni a la inversión extranjera, sino a las remesas de la clase obrera migrante de nuestros hermanos en Italia, España, Estados Unidos. Las remesas siguen siendo el principal sustento. Batieron récord, Fabricio, 4.300 millones de dólares ingresó el año pasado. De eso es que ha sobrevivido las familias ecuatorianas, no por la política pública. Entonces, se requiere una política totalmente distinta por parte del gobierno. Pero claro, tenemos un gobierno que suelto de huesos dice, voy a Montevideo, voy a importar leche, voy a importar vacas. Y que luego fue sacado de contexto, dijo. Y se echa para atrás. Ya se retractó, es un error que yo creo que pasa a todos. Pero estamos hablando del presidente de la República.
Y estamos hablando de un presidente que no resuelve lo inmediato, no hay cédulas en el registro civil, pasaportes. O sea, es un gobierno que muestra incapacidad, pero además incumple las promesas. Solamente para poner una en homenaje a los trabajadores de la educación que hoy están en huelga de hambre. 30 maestras y maestros están en huelga de hambre frente a la Corte Constitucional y en Guayaquil, porque el gobierno no tiene la voluntad política de hacer justicia con un derecho de la equiparación salarial. Dice que no está financiada. Mentira. Ustedes recuerdan, Fabricio, que el presidente dijo, no, 4.000 millones, eso es imposible, se quiebra la economía. Luego tuvo que admitir, el 17 de marzo, que la equiparación costaba 500 millones. Pues bien, el primer trimestre, y voy datos del Servicio de Rentas Internas, se publicó que el Estado recuperó 2.000 millones de dólares. Esos son 490 millones de dólares extras por el impuesto al valor agregado que Rodrigo y yo, ustedes, pagamos en cada transacción que consumimos. Ahí está financiado. Recursos hay, lo que no hay es voluntad política. Rodrigo Gómez de la Torre. 2 puntos. Cuando hacemos referencia al tema petrolero, tenemos que acordarnos que este gobierno, en discrepancia con una posición personal mía, fijó el precio de los combustibles. Entonces, así como ingresa más por petróleo, sale más por subsidios. El subsidio nuevamente... Por el tema de la extra y el diésel. Por el tema de la extra y principalmente... ¿Cuánto es, del Rodrigo, diésel. esa diferencia? ¿300 millones? No, Claro, súbale Rodrigo. nomás a unos 1.200. No. Revísale, el tema es... Está bien revisado. Es fuerte. Ese cruce es... 2, estamos de acuerdo. Yo nunca estuve de acuerdo en la famosa ley tributaria. De hecho, lo mencioné, estaba como presidente de la Cámara de Agricultura y creo que fui bastante enfático en, inclusive con la ley de creación de oportunidades, mencionarlo, y luego con la ley que se aprobó por el misterio de la ley. Otro punto de coincidencia, ve, ya del 1 ya estamos como por 3 o 4. Vamos avanzando. Yo creo que sí hay temas que hay que corregir en la política pública. Creo que hay que tomar decisiones de política pública, no de política coyuntural, y eso creo que es fundamental. Y hay que ir viendo hacia futuros. Entonces, el tema del empleo, definitivamente necesitamos una revisión en materia normativa, o directamente, sí existieron algunos acuerdos ministeriales que se promulgaron en base a lo que era posible promulgarse de los acuerdos del 2019. El tema de la jubilación patronal necesita una reforma de ley. Eso no se puede hablar. El tema del 35% requiere una reforma de ley. No se puede hacer. Pero otros temas sí están vigentes y tal vez han sido mal difundidos. Necesitamos generar soluciones de empleabilidad de manera urgente. Necesitamos bajar trámites en el Ministerio del Trabajo también, porque también los trámites para aprobar un reglamento interno, para aprobar jornadas especiales y cosas por el estilo, están tomando mucho tiempo o están dándole muchas vueltas. Y la tramitología es uno de los ejes que se viene diciendo que se quiere combatir a través, inclusive tenemos una ley que se aprobó en el 17, si no me falla la memoria, en que se decía justamente la ley de eficiencia de trámites públicos, ni sé qué vaina. Ahí sigue durmiendo el sueño de los justos, sin reglamento. Tenemos ahora el decreto 68 para reducción de trámites y todavía no vemos la reducción de trámites. Son temas que elevan costos de producción. Y yo creo que ahí hay que ir trabajando de la mano. Y vamos a tener diferencias en algún momento. Y el tema de los maestros sí requiere, lamentablemente, la Constitución aprobada en el año 2008, sí dice que tiene que haber un dictamen un informe físico con firma del ministro de Finanzas que diga sobre la factibilidad presupuestaria. Yo, por ejemplo, tengo una duda, perdón, Rodrigo, Sí. Giovanni, y yo no sé si la Asamblea, y esta duda planteo desde mi total ignorancia, yo no sé si cuando la Asamblea aprobó este proyecto de reformas, lo hizo en consenso con el Ejecutivo. O sea, digo, no es que la Asamblea puede aprobar un proyecto de reformas que implique una equiparación salarial que puede ser muy justa, y estoy de acuerdo con el tema de justicia, pero se necesita obviamente la certificación presupuestaria. Yo no sé si la Asamblea lo hizo, Giovanni. Mira, el proyecto original se aprobó al final del gobierno anterior, con los votos del partido del presidente, con varios de los ministros que luego cuestionaron dando su voto, seguramente por demagogia. Luego el propio presidente, a través de terceros, presentó la demanda de inconstitucionalidad. Hubo una huelga de hambre igual en el año pasado. Y la Corte ratificó que la ley era constitucional y dejó suspendidas 2 artículos, precisamente en el tema de la equiparación salarial.
Y la Corte mandó al Ejecutivo y a la Asamblea a corregir y buscar las fuentes de financiamiento. No dice la Corte que no es justa, que es inconstitucional, que busquen la fuente de financiamiento. La Asamblea requiere del Ministerio de Finanzas, de don Simón Cueva, precisamente los informes en esos 6 meses que tuvieron. ¿Qué responde Simón Cueva? Diciendo lo que luego también estuvo en boca del presidente, que no, que son 4.000 millones de dólares, que no existen, que es discriminatorio para el resto del sector público y que no hay fondos, simplemente aquello. Ahí quien incumple es el gobierno nacional porque no tiene la voluntad política. Pese a que campaña, Guillermo Lasso se llenó la boca diciendo que iba a equiparar el salario a los maestros y maestras, a diferencia de Rafael Correa. Pues bien, la Asamblea, con 113 votos, Fabricio, y ahí sí, la única fuerza política que estaba en contra de los maestros era el bloque de Creo, el partido del gobierno nacional. Pues bien, la Asamblea ha insistido y ubicado 3 fuentes de financiamiento, pero la más importante, que es la que cumple con la 286 de la Constitución, que establece que los egresos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. Y se establece que va a haber un aumento en la recaudación tributaria, que es lo que ahora está en manos de la Corte Constitucional. Nosotros como Unidad Popular hemos presentado un amicus curiae, porque las cosas son absolutamente claras. Si la recaudación del IVA en el primer trimestre tiene 500 millones de dólares adicionales. Con eso se hubiese podido financiar. Adicionales, estamos hablando de ¿qué? De 2.000 millones adicionales en el conjunto del año. Pero solo con el primer trimestre ya tenemos ingresos permanentes, esos son los impuestos, para financiar no solamente el tema de los maestros, cuyo impacto fiscal son 500 millones precisamente, sino que tienes para tener otro tipo de cosas en el sistema público. Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen? Le pregunto yo. Porque no tiene la voluntad política. ¿Es voluntad o esa, y esa plata a dónde se va? Esa es la pregunta, pues. Ustedes no saben. ¿Cierto? Esa es la pregunta, y tendrá que decirnos el presidente de la República. Si no es prioridad la educación, porque hablar de buenos salarios para los maestros, hablamos de calidad educativa, algo que nadie puede atreverse a plantear que sea injusto que los maestros tengan un salario digno. No se invierte en las escuelas, no hay medicinas en los hospitales, no hay reactivación productiva. La pregunta sigue siendo esa: ¿a dónde se va la plata que entra a la caja fiscal? En este caso, reitero, es fruto del rebote económico, de que los hogares han logrado comenzar a consumir más. Por eso hablamos de una recaudación tan grande en el primer trimestre, y no es estacional, ¿no es cierto? Y creo que es importante lo que Rodrigo Gómez de la mencionar, Torre. es un rebote económico. Todavía no estamos hablando de crecimiento económico. El rebote es lo que está pasando, lo que se esperaba que pase en empleo. O sea, salimos de una situación de empleo extremadamente grave, y la medición, lamentablemente, la medición del INEC en la encuesta telefónica que se llamó, no es representativo, que hablábamos del 16.72% en la encuesta de mayo-junio del 20. Y claro, lo que luego vimos en el 32% fue lo que más o menos se pudo estabilizar y sostener esos empleos. Y se espera que la economía regrese a estar en los estándares del 2019 recién para el 2024. Y a mí hay algo que me tiene intrigado, y esto de aquí, en algún momento quiero conversarlo con el SRI. Cuando nosotros vemos recaudaciones, nosotros vemos dólares. Mi pregunta es, y voy a coger ejemplos, si quieren celulares o litros, no, litros de leche no tienen IVA. Huevos. Es que el litro de leche Los huevos tampoco tienen IVA. Ah, ya. Pero, ¿cuánto se ha vendido más en volumen? Porque hemos vivido un proceso inflacionario real, a través de una inflación inclusive, no solamente es en el Ecuador, es mundial. ¿Cuánto se está vendiendo más en general? Porque también hay mucha gente, y qué bueno, y aquí sí podemos discrepar, qué bueno que la banca tenga reservas, porque esas reservas que tiene la banca significa que la gente confía en la banca y que decide poner lo mucho o poco que tiene en la banca privada, y no ponerlo en el colchón bank como tuvimos otros años atrás, porque eso también hay que reconocer. Y esa banca sí nos preocupa que no esté prestando más allá de la tasa. Inclusive más allá de la tasa no esté prestando más, porque en el caso del sector agrario sí se está yendo todavía muchísimo del crédito a través de Chulco. Y el Chulco no estamos hablando, y Dognazas y
y ¿cómo ya no me acuerdo cómo Don se llaman Marquito los y otros Don dos. Dieguito. Don Marquito y Don Dieguito. Y ahí hay El uno plata Big que Money se y está- otro Renacer. Ahí está, ahí hay plata que se está moviendo y que queremos saber de dónde está. Y sí, yo también aquí, otro punto de coincidencia. A mí también me encantaría que las cuentas nacionales estén completa y absolutamente transparentes, porque la transparencia es la vacuna contra la corrupción. Rodrigo, le voy a leer un mensaje que nos escribe el oyente. Le voy a leer tal cual, Rodrigo. Tal cual. Ok, ahí me escribí. Es una pena escuchar a Rodrigo Gómez de la Torre, hombre inteligente, expresar que el tener un trabajo es un privilegio. Siendo un derecho, está claro que todos los sectores, Estado, empresarios y trabajadores no han tenido la capacidad de generar acuerdos que permitan construir soluciones para el incremento del empleo. Pero decir que el empleo es un privilegio es un error. ¿Qué le parece a usted este mensaje, Rodrigo? Curiosamente, voy a colgar en el TL de Sonorama del día de hoy una entrevista de hace 3 semanas en que precisamente fue el periodista con el que yo estaba, me dijo: Rodrigo, quienes tenemos un empleo somos privilegiados. Solamente para dejarlo ahí. Hablando de sí es privilegios. un tema que quiero dejarlo en claro. No es que es un tema de que se considere un privilegio. Es que la situación en el Ecuador está llevándonos a que cada vez hay menos gente que tenga empleo y cada vez tenemos más problemas para generar contratación. Si, por ejemplo, el caso de los emprendedores, un país que tiene mucho emprendimiento, sea por innovación o sea por necesidad, son dos tipos de emprendimiento diferentes y creo que hay que entenderlos. Estos emprendedores que arriesgan plata, patrimonio, piden plata prestada, sea a la banca, a la cooperativa o al chulco o al vecino, ¿ya? Pudieran contratar gente sin tener un dogal que a los 3 meses tengan una estabilidad laboral del contratado por 3 años. El emprendimiento no llega muchas veces a durar 2 años, al año y medio cierra, al año y medio quiebra. Y esta persona se queda endeudada, arriesgó patrimonio y además le cae una demanda laboral. Ese tipo de regulaciones lo único que hicieron frenaron la contratación. Y esos emprendedores, la gran mayoría de ecuatorianos que quieren emprender, están embarcados en este tipo de situaciones y la autoprecarización que tienen ellos. Porque para sostener esos emprendimientos no trabajan 8 horas diarias. Están trabajando por sus familias, están trabajando 16, 18 horas diarias para ver cómo salen adelante, sea con comida, que es el mayor de los emprendimientos, o con cualquier otra cosa. Entonces, el tema me comprometo en el transcurso de la mañana, salgo de aquí seguro. corriendo a 2 reuniones, Correcto. pero coloco ahí. Rodrigo, rápidamente, Giovanni, así como nuestros oyentes han cuestionado a Rodrigo Gómez de la Torre, también lo han hecho con Giovanni Atarihuana. Sostienen que al final del día ustedes apoyaron al candidato Lasso y ahora se muestran arrepentidos. ¿Qué responde? Para nada, nosotros llamamos a votar nulo porque el candidato indígena y popular, Yacu Pérez, fue sacado con fraude de la segunda vuelta. Y en todo caso, cualquiera que esté en la presidencia de la República debe cumplir con el mandante, con el pueblo ecuatoriano. Tenemos un gobierno lamentablemente incapaz de resolver los problemas, que no cumple las promesas y que tiene una política profundamente antipopular. Pero hablando de privilegios, y ojalá, Rodrigo, también tengamos de acuerdo en esto. El presidente de la República ha dicho, a propósito de la banca, que el principal propietario de una institución bancaria de este país y de medios de comunicación, Fidelegas, es uno de los grandes evasores de impuestos. Entonces la pregunta es, si tienen la información, ¿por qué el Servicio de Rentas Internas, que depende del presidente de la República, cóbrele pues? Nosotros planteamos como alternativa, precisamente para reactivar la producción, para que el Estado pueda invertir en obra pública, pueda atender a los municipios, a la educación, a la salud, cobre a los grandes evasores. Estamos hablando de 7.500 millones de dólares según la CEPAL. No es un dato del FUD, de la Unidad Popular, sino de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, que establece que las grandes empresas evaden en este país el impuesto a la renta 7.500 millones de dólares. Yo recuerdo, Fabricio, en el mes de octubre del año pasado el presidente dijo que sabía quiénes tenían inmensas ganancias y no tributaban en el país. Hasta ahora estamos esperando que les cobren. Entonces, no puede ser que quienes tienen ingresos millonarios, que tienen tasas tan grandes, y podemos haber otros sectores que han tenido múltiples ingresos en esta pandemia, telefónicas, farmacéuticas, monopolios de los supermercados,
que sin embargo no cumplen con sus obligaciones. Eso es el verdadero privilegio, ¿sí? Tener inmensas ganancias y no redistribuir a través de los impuestos. De paso, la evasión es un delito. Alternativas al final del día existen. Reitero, lo que no hay es voluntad política porque hay intereses cruzados. Todavía el presidente nos debe explicaciones sobre los Pandora Papers. Bueno, de eso ya casi nadie habla. Oigan, bueno, para cerrar, conclusión no hay final. que olvidarse. Conclusión final. Rodrigo Gómez de la Torre. Estamos 4 de mayo. Guillermo Lasso en 20 días cumplirá su primer año. ¿Hay una proyección real de que se trate este año una reforma laboral, más allá de que el presidente ha ratificado que no tiene interés en enviar a la Asamblea? Yo creo que al final va a tener que enviar algo a la Asamblea, pero yo no sé si hay la voluntad para hacerlo. ¿Cómo le ve el tema de la reforma laboral para cerrar, por favor? A ver, creo que en la ley de creación de oportunidades se enviaron un par de artículos completamente disparatados, como fueron, me parece que el 70 y el 72 o 75, los números, que era justamente lo que mencionaba Giovanni. El Ecuador requiere de un pragmatismo laboral real y yo creo que el presidente va a enviar algo a la Asamblea. Sí lamento, y se lo he dicho al ministro de Trabajo en una conversación más de amigos, nos conocemos muchísimos años, es que lamentamos que las conversaciones sean excluyentes y el consejero presidencial se reúna exclusivamente con el Frente Unitario de Trabajadores, cuando hay otros actores en la economía, desde el mismo lado de los empleadores, que de vez en cuando, aunque sea, nos convoquen. Hay otras centrales sindicales que tampoco están convocadas. Se requiere diálogo, se requiere acuerdos, se requiere buscar soluciones a los problemas y eso no las va a construir un solo gobierno o un solo lado de la visión, sea de trabajadores o sea de empleadores. Es sentarnos todos en la mesa, discutir en qué acordamos, en qué no acordamos, avanzar en los acuerdos y luego seguir viendo cómo destrabar los no acuerdos por el momento. Giovanni Tarihuana, en el mismo contexto, ¿expectativas reales o no? A ver, con el gobierno muy pocas expectativas, porque tenemos un gobierno, reitero, obsesionado con la política del Fondo Monetario y eso implica flexibilización, que es precarización laboral, implica privatizaciones, implica ajuste en lo social. Y en la Asamblea también muy poco. Está ahí y los trabajadores han cumplido presentando una propuesta de código orgánico integral. Por supuesto que necesitamos actualizar el código, pero para avanzar, para ubicar las relaciones actuales modernas, pero manteniendo el tema de los derechos. El principal factor de la producción es el trabajo del ser humano. Si queremos una economía sana, que haya reactivación, la población debe recuperar capacidad adquisitiva. Mucho se dice que en Ecuador tenemos uno de los salarios básicos más altos de la región. Lo que dejan de decir es que tenemos la canasta básica más alta también de la región en dólares. Entonces se requiere para una economía sana trabajo, pero con salarios dignos y condiciones laborales adecuadas. Correcto. Giovanni Tarihuana, gracias por el tiempo. Rodrigo Gómez de la Torre, gracias. Gracias. Interesante contrapunto, pero sobre todo saludo, por un lado, la apertura y el respeto mutuo más allá de las diferencias, porque está claro que tienen diferencias de visiones. Al final, en medio de esas diferencias hay que buscar consensos. Gracias a nuestros invitados, Giovanni Tarihuana, director de Unidad Popular, y Rodrigo Gómez de la Torre, dirigente empresarial, y quien es el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, hablando sobre qué nos dejó este 1 de mayo, hacia dónde justamente apunta la política en materia laboral del gobierno del presidente Lasso. 8 de la mañana con 2 minutos en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.